bienvenidos nuevamente a otra semana de trabajo. Acá nos acompaña nuevamente el economista y candidato doctor Álvaro Carvalho. Muchas gracias por acompañarnos. Don Roberto, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con usted y con sus estudiantes esta semana de esta experiencia de aprendizaje de maestría. Bueno, aquí tengo una pregunta. ¿Cómo al exportar debemos trabajar con el término riesgo? Desde el punto de vista riesgo país, riesgo de tipo de cambio, riesgo económico, riesgo político. ¿Cómo podría resumirnos el pensar o los detalles que tendría que tomar en cuenta un exportador de una pyme? Okay, muy interesante esa pregunta. Lo principal que debemos hacer es comprender en manera general el concepto o la definición de lo que es riesgo. Recordemos que riesgo es la materialización de un escenario adverso y que genere pérdidas económicas, ¿verdad? Tiempo muy atrás, digamos en el siglo XVII, los venecianos, ¿verdad? Que eran muy buenos en el comercio internacional, ¿verdad? Enfocándonos a esta disciplina del comercio internacional y las exportaciones, ellos definían el riesgo como riscare, ¿verdad? Del italiano, que lo que significaba era que un barco llegara muy cerca de la costa y quedara atracado en un banco de arena o en rocas, ¿verdad? Entonces ese riscare significaba algo desconocido que los marineros que comercializaban, digamos, ciertos productos no conocían, entonces tenían prevención. ¿Por qué es importante hablar de ese concepto desde su origen? Porque resulta que cuando hablamos de riesgo tenemos que hablar y entender lo que se conoce como el apetito de riesgo. Y ahí es donde un gerente de pyme que está exportando tiene que definir en un marco, digamos, metodológico o científico, digamos, previamente dentro de la empresa, cuál es el apetito de riesgo que se desea tomar. Entonces, básicamente lo que vamos a ver son las unidades de riesgo que estamos dispuestos a asumir, primer punto, y luego, básicamente, la capacidad de la empresa de tolerar esas unidades de riesgo. Ok, ahora, ya que hemos definido riesgo y apetito al riesgo, podemos enfocarnos en esas preguntas tan interesantes para esta semana de aprendizaje. Cuando hablamos de riesgo país es muy importante. Recordemos que en economía y en finanzas tenemos lo que es el riesgo sistémico y no sistémico, ¿verdad? Entonces, pensando en un gráfico, la curva del riesgo sistémico se va haciendo tangente a la línea del riesgo no sistémico hasta un punto de inflexión que básicamente, y eso lo da la diversificación. Si tuviéramos un portafolio o estuviéramos diversificando. En la parte exportadora, lo que queríamos es no concentrar a todos nuestros clientes en la misma canasta, digamos, si se nos cae un mercado, digamos, si nosotros exportamos todas nuestras mercancías, ya sabemos que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y exportamos todo a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que si en la economía de Estados Unidos hay una recesión económica que es diferente a una desaceleración económica, pero digamos, hay una recesión económica que es un escenario bastante feo, entonces ellos, la demanda de los productos que estamos exportando acá, pongamos el ejemplo que exportamos piñas y que a los gringos les gusta tal vez comer mucha piña y les fascina porque saben que la piña acá es de buena calidad, entonces al entrar en recesión económica la economía de Estados Unidos, esas personas básicamente consumirían menos piñas porque tendrían algunas necesidades que son primordiales o que estén por encima de consumir piña. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros pues exportamos toda nuestra exportación a solo estados? Pues que tendríamos un riesgo país, no tanto de Costa Rica, sino de Estados Unidos. Claro, la probabilidad matemática que Estados Unidos ahorita entre en una recesión económica pues es bastante baja. Y solamente para hacer un pequeño paréntesis y que pensemos nosotros propiamente, digamos, porque uno cuando habla de Estados, mira, lo ve muy lejano, allá, queda largo. Veamos Costa Rica. ¿Cuál es la probabilidad que tiene Costa Rica de entrar en default? Entonces, para poder responder a esa pregunta, tenemos que retroceder en la data histórica y ver la cantidad de observaciones, la cantidad de veces que Costa Rica ha entrado en default y la más cercana, claro, y no es la más cercana fue en el año
81, que era la administración de Rodrigo Carazo, y ahí recordemos que entramos en default, se le dijo al FMI, señores, no se le paga la deuda, váyanse. Y entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento el tipo de cambio que estaba en 6 colones con 75 se disparó a 60, casi 69 colones por dólar. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos tiempos, cuando hablamos de gerenciar riesgos y los futuros gerentes de exportaciones que van a hacer ustedes, hablando de los estudiantes, tenemos que tratar de pensar en esos riesgos. Entonces, riesgo país es importante porque, digamos, a la hora nosotros de vender nuestra empresa exportadora, resulta que hay una cosa que se llama el techo soberano de riesgo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, podemos tener una gran empresa, ¿verdad? Y ser muy sólida financieramente, pero en lo que se llama la metodología de calificación de riesgo, que digamos que tiene Fitch Ratings, que tiene Moody's, que tiene Standard & Poor's, cuando ellos evalúan el riesgo de una empresa, ellos dicen, mira, esta empresa, por más buena que sea y más sólida financieramente que sea, no puede tener mejor calificación de riesgo que la propia economía en donde está operando. ¿Qué significa eso? Que ahorita, bueno, en el gobierno de Luis Guillermo Solís y en el actual de Carlos Alvarado, al degradarnos la calificación de riesgo por haber hecho aquel anuncio tan preocupante para los mercados financieros internacionales, que era decir, mira, no tenemos plata para pagar a los maestros, los mercados financieros internacionales no dicen, mira, pobrecitos los maestros de Costa Rica, no les van a pagar. No, ellos están pensando en la deuda, en los títulos de deuda que han adquirido, y piensan, mira, ¿qué pasa con este gobierno si no tiene dinero para pagar a los maestros, los sueldos? Menos, o probablemente no van a tener dinero para pagar el bono que han adquirido de deuda. Entonces, ¿qué pasa? Que por más sólida, volvemos a lo mismo, por más sólida financieramente que sea la empresa, no vamos a poder tener una mejor calificación de riesgo que sea la del riesgo país, de la economía en donde se esté operando. Y para esto no hay que ir muy lejos, digamos, ponemos el caso de Costa Rica, pero uno pensaría en una empresa exportadora, digamos, en Venezuela. Todos sabemos la crisis económica de Venezuela, y nada más pensemos en los retos que puede tener un gerente exportador que esté operando en esa economía. Muchas gracias, Álvaro, por tu explicación. Joyas.